Si les parece, comenzamos este segundo bloque, como dijimos al comienzo de la mañana, pues está compuesto por una ponencia y también por una mesa técnica, además, claro, evidentemente de la clausura. Vamos ahora con una ponencia online de Francisco José Fernández, que es socio de Cremades y Calvo Sotelo Abogados. Él va a hablar del marco normativo de aplicación en materia de buen gobierno en el sector público. Lo tenemos. Adelante. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. A usted. Adelante. Voy a abrir el archivo de la presentación. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Gobierno canario. Y aunque mi ponencia se titula Marco Normativo y menciona conceptos como transparencia y buen gobierno, yo voy a pretender, teniendo en cuenta el momento en el que me toca exponer esta presentación, yo voy a exponer una presentación basada en experiencias previas, basada en proyectos concretos que se han realizado en distintas administraciones públicas, y voy a pretender tres cosas especialmente. En primer lugar, unificar términos. En el mundo de la gobernanza no es exactamente igual la transparencia que el buen gobierno. Sobre eso hablaremos, porque es muy importante en cuanto a la planificación estratégica que una administración tiene, el deslindar ambos ámbitos de trabajo. Son acumulables, pero no son exactamente igual. Ese va a ser el primer objetivo de la ponencia. El segundo objetivo también va a ser tener una óptica de implantación. Hemos visto en las ponencias que me han precedido una gran utilidad en cuanto al diagnóstico de lo que es la transparencia, de lo que son los programas de cumplimiento y de lo que es un eficaz control. Y hoy vamos a ahondar algo más en mi ponencia, en lo que es la implantación y sobre todo la planificación del buen gobierno. Desde dónde parte la planificación y cómo se concreta. Vamos a ver, en una palabra, lo que yo le llamo la gestión del cambio en la organización cuando tiene que implantar un plan de buen gobierno. Y desde esa óptica, a mí me gusta resumir lo que es el concepto moderno de administración como administración efectiva y administración afectiva, las dos cosas. Y ya veréis por qué digo esto, porque me voy a referir a procesos de gestión del cambio donde el compromiso político, laboral y funcionarial es fundamental para el éxito del proyecto. Bien, como os decía, una breve introducción para ponernos de acuerdo sobre los términos a aplicar. El concepto de buen gobierno de la administración pública se originó alrededor de otros dos conceptos, la información pública y la transparencia. Bien, la mayoría de países de la Unión Europea, con mayor o menor intensidad, cuentan con regulaciones en las que se garantiza esta transparencia y se garantiza el derecho de acceso a la información como instrumento de control de los ciudadanos a las administraciones públicas. Esta información pública es un concepto ya muy consolidado, que incluso ha pasado diversas etapas. Comenzó siendo un concepto muy formal, en el sentido de que se cumplía desde la administración con el hecho de publicar mediante vías de acceso lógicas a los ciudadanos determinadas normativas, decisiones, autorregulaciones, y así desde los años 1981 pasando por los años 90, pues se dictaron diversa normativa europea que, digamos, podemos decir que está interiorizada ya en la administración pública. De ahí, por ejemplo, los logros de lo que se llama el perfil del contratante en la administración pública. Bueno, pues, ¿por qué quiero mencionar esta normativa? Porque
el mundo de la gobernanza y de la transparencia es un mundo que nos viene desde arriba, desde Europa. Y esa es una de las funciones importantes que ha tenido la Unión Europea, homogeneizar ambos conceptos dentro de lo que es una administración moderna, con independencia de las peculiaridades que cada país tenga en sus propias administraciones públicas. Bien, fue el Tratado Constitutivo de la Unión Europea el que consideró un concepto amplio de información pública y ya dictó en los años 2000, se dictaron reglamentos, convenios y cartas de derechos fundamentales de desarrollo de este concepto de información pública, que podemos decir que es la materia prima del buen gobierno. No puede existir un buen gobierno si no hay reconocido unos derechos de las empresas, del ciudadano y de los operadores, lo que llamamos la comunidad de agentes en las políticas públicas, que tengan acceso a determinada información. Es lo que se conoce, como sabéis, como publicidad activa en el mundo de la transparencia. Bien, todo este sistema de información pública, a raíz de la entrada en vigor de normativa estatal sobre transparencia, empieza a convertirse en retos tecnológicos. Es decir, ya no basta con que las administraciones publiquen determinada información que el ciudadano necesite, pida o tenga que manejar, sino que a eso se le une el hecho de que hay un concepto nuevo, que es la transparencia, que implica inmediatividad, implica tecnología. La transparencia sin la tecnología no se entiende en estos momentos. La transparencia no es un concepto que obligue a las empresas y al ciudadano a tener que recorrer caminos logísticos difíciles para conseguir la información, sino que la transparencia supone un reto de simplificación administrativa y de tecnología. Y, por tanto, el concepto fundamental de publicidad activa se radicaliza y se convierte en un concepto de transformación digital. Oiga, usted, para cumplir los retos de transparencia, administración pública, tiene que tener sistemas de archivo, de almacenamiento de las decisiones eficaz. Tiene que simplificar las normas y procedimientos, tiene que crear una interoperabilidad entre los sistemas para cambiar información con el ciudadano y tiene que tener agilidad en la provisión de la información y en el tratamiento y renovación de la misma. Y además de eso, debe garantizar que los datos que se generan en sus relaciones con otros agentes de las políticas públicas puedan ser objeto de una estrategia de explotación. Y de esta forma, el principio de publicidad activa se convierte en un principio rector de los planes de transformación digital de las administraciones públicas, a los que luego me referiré. Y aparte de eso se produce un concepto genérico del ámbito de transparencia en cuanto al ámbito subjetivo, es decir, se aplica no solo a la administración institucional, sino, como hemos visto, a la administración instrumental. Bien, esto hace que nos encontremos ante dos pilares, es decir, retos tecnológicos y amplitud del concepto de transparencia, que han sido copiados, digamos, o mimetizados por toda la normativa autonómica. Y ahí, desde la primera ley, que fue la del 2006, de la administración gallega, pasando por toda la regulación de los años 2011, 2012, 2013 hasta 2019, tenéis una panorámica de todas las normativas sobre transparencia. ¿Qué fue lo que provocó la normativa sobre transparencia? Pues que empezara a existir una cultura dentro de la administración pública de estrategia digital, de transformación digital, y las administraciones empezaron a unir sus procesos de comunicación interna y externa con el ciudadano a retos tecnológicos. ¿Y eso qué supuso?
Eso supuso enfrentar un nuevo proceso dentro de la administración pública, proceso que en su mayoría necesitaba ser objeto de inversiones económicas importantes, pero que se vio que era un proceso que ahorraba costes, que mejora el gobierno de la información, que provoca análisis sobre el rendimiento de los puestos de trabajo, que ayuda a la toma de decisiones e incluso mejora la propia experiencia del ciudadano. Bueno, pues provocado por esta evolución de la transparencia como transformación digital, llegamos a la gobernanza, llegamos al buen gobierno, llegamos al término del gobierno. Y por tanto, desde una concepción de políticas públicas, la primera conclusión que quiero trasladaros es que el marco legal sobre transparencia e información pública que hemos visto, a la que me he referido de forma muy somera con anterioridad, son imprescindibles, pero no son suficientes para implantar una estrategia de buen gobierno en la administración pública. Esto es muy importante. Bien, entonces nos preguntamos, bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es el buen gobierno en el sector público? Bueno, pues ahí tenéis una identificación del concepto de buen gobierno, siendo muy descriptivo, que recoge todos los aspectos fundamentales de este concepto. En primer lugar, el buen gobierno en el sector público está contenido por principios, obligaciones y reglas sobre la calidad de los servicios públicos y sobre el funcionamiento de la administración, atendiendo, en segundo lugar, a una lógica de sostenibilidad. El concepto de buen gobierno está enfocado en tener indicadores de sostenibilidad que básicamente son el de eficacia, el de eficiencia, el de economía y el de rendición de cuentas. Y estos indicadores, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su utilidad? ¿El control? No, lo hemos dicho en anteriores ponencias. No solo el control, sino que sobre todo el implantar una cultura de principios éticos y buenas prácticas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, y esta es la aportación mayor de la estrategia de buen gobierno en una administración pública, que es que el objetivo final es crear un ecosistema de responsabilidad compartida entre la administración y los agentes públicos y privados afectados por las políticas públicas. Desde ese punto de vista podemos decir que el buen gobierno es una planificación vertebradora en una comunidad autónoma. Es decir, no estamos hablando de una materia estratégica que sea un lujo o un reforzamiento, no. Estamos hablando de una política pública de planificación que es vertebradora de todas las demás políticas públicas. Y, por tanto, el concepto de buen gobierno se origina como comportamiento o carisma institucional. Es decir, es un ámbito cultural que las personas que gobiernan un ente público, una comunidad autónoma o cualquier otra entidad pública trasladan al mercado cuál es su cultura, cómo, su way of doing, que se llama, el cómo se hacen las cosas. Y se implanta no a través de mecanismos coercitivos o mediante sistemas de jerarquías donde el derecho administrativo se encuentra muy a gusto, sino a través de medidas procedimentadas, asimiladas por la organización, pero sobre todo concretadas en políticas públicas. Es decir, no hay buen gobierno si el ciudadano y las empresas que se relacionan con la administración no lo notan, no lo ven, no lo palpan, no hay indicadores de éxito. Y ahora explicaré la importancia que tiene esto. Bien, ¿por qué es importante que en el concepto de buen gobierno aludamos a una planificación, aludamos a unos procedimientos, aludamos a unos indicadores y aludamos también a un ecosistema de cumplimiento entre administración y ciudadano? Porque al final el concepto inspirador del buen gobierno tiene sus características en el gobierno abierto. Es decir, tiene sus características en implantar en la planificación de las medidas públicas medidas que permitan un diálogo permanente entre la administración
y el ciudadano, incluso entre la administración internamente, de cómo hago las cosas. Es una especie de prueba colaborativa o de esfuerzo que ayuda a implantar indicadores de eficacia y eficiencia heredados del sector privado incluso, con una ventaja competitiva, y es que las verdaderas políticas públicas son aquellas que están basadas en una percepción de la ciudadanía. ¿Y cómo se logra mediante la gobernanza que esa percepción de la ciudadanía sea positiva? ¿Cómo se logra mediante este buen gobierno? Pues con 4 indicadores os he traído aquí por generalizar. En primer lugar, mediante la publicidad activa. Ya decíamos que la transparencia y la información pública son matrices del buen gobierno. En segundo lugar, provocando la participación ciudadana y provocando la existencia de redes de políticas públicas. El concepto ahora mismo de colaboración público-privada, de plataforma, de clúster, de asociaciones representativas y su relación con la administración pública es un síntoma de madurez de un buen gobierno. Y por eso las políticas más integradoras de este mundo asociativo o de colaboración público-privada, como son las políticas relacionadas con la innovación y con la tecnología, se han convertido en políticas transversales. Se han convertido, digamos, en un mínimo común denominador. ¿Por qué? Porque ayudan a acercar a los ciudadanos y a las empresas a la administración a través de proyectos concretos. Y luego también quería referirme a un tema fundamental. El concepto de buen gobierno solo tiene sentido en una administración moderna en estos momentos mediante la gobernanza de los datos. La gobernanza de los datos no se puede ver ahora mismo como una especie de premio tecnológico o reto tecnológico simplemente, o como una especie de lujo en el que invierto. No, la gobernanza de los datos es el efecto natural de una buena gobernanza en la gestión. ¿Y a qué se le llama gobernanza de los datos? Pues se le llama gobernanza de los datos a tener desde el lado de la administración una estrategia de qué hacer con todos los datos que la administración maneja. Insisto, es un indicador de madurez de buen gobierno. ¿Cómo están enfrentando las administraciones públicas esta gobernanza de datos? En primer lugar, con criterios heredados de Europa. Ha sido importante la Directiva 1024-2019 que reformó y actualizó este concepto dentro de una administración pública, dándole su ámbito de aplicación a los entes instrumentales y no solo a la administración, y reforzando la existencia de lo que se llama la estrategia de la economía de datos. La estrategia de la economía de datos es un concepto que implica que todas las distintas administraciones, incluidas las consejerías, tienen que tener una planificación de los datos como vertebradores de sus decisiones, como sintomáticos del seguimiento y control del éxito de sus políticas públicas, y en tercer lugar, mucho más importante, es el nuevo mercado de colaboración público-privada entre la administración y las empresas y los ciudadanos en la transferencia del conocimiento. No se puede tener un buen desarrollo de transferencia del conocimiento en una administración pública si no hay una estrategia adecuada de los datos que se maneja. Bueno, ¿y en qué se concreta esta estrategia? Esta estrategia se concreta en un modelo de gobernanza de datos. Ese modelo de gobernanza de datos está incluido dentro del modelo de buen gobierno de una administración y hace referencia a de qué forma puedo conservar datos, de qué forma puedo surtirme de los datos que me da el ciudadano y el mercado privado, y lo que es más importante, cómo puede beneficiar mis decisiones de políticas públicas el tratar estos datos y el mejorarlos. Y finalmente
me refiero también, aparte de esta gobernanza de datos, a el concepto de sector público en sentido amplio y lo que es la profesionalización de la contratación pública. Digamos que con estos pilares se puede construir lo que es una estrategia de buen gobierno como concepto omnicomprensivo. Bien, decíamos, el buen gobierno es un concepto omnicomprensivo que se refleja, por tanto, en medidas concretas. Bien, esto es importante. El buen gobierno no solo se queda en el caparazón de la planificación de las políticas públicas. Es necesario un marco estratégico del buen gobierno, pero hay que aterrizarlo al día a día de la administración pública. ¿Cómo se aterriza un plan de buen gobierno de una administración al día a día? Pues mediante propuestas efectivas o lo que se llaman indicadores, que para detectar esos indicadores podemos utilizar muy bien el análisis de riesgos que nos han explicado los distintos ponentes que han intervenido con anterioridad a mí. Por eso decía que en mi ponencia voy a tratar de aportar cuestiones novedosas de las que no se ha hablado antes, porque dada la altura y la profesionalidad de los que me han precedido, pues me parece de mal gusto reproducir algunas de las cosas que acertadamente han dicho. Entonces, quiero centrarme en lo que es el buen gobierno como estrategia de políticas públicas y cómo aterriza una buena estrategia de política pública en el día a día de esa administración o de ese ente público. Bueno, pues ahí el profesor Villoria hizo un ejercicio doméstico, que fue el realizar una serie de propuestas efectivas sobre medidas concretas de buen gobierno dentro de una administración pública. Y me ha parecido interesante traérosla para que veáis la diversidad que tiene el concepto de buen gobierno, cómo permeabiliza el buen gobierno en cuestiones muy, muy domésticas. Y así, por ejemplo, el tener un código ético, el tener permanentemente actualizado la normativa de incompatibilidad y conflicto de intereses, a las que se ha referido en las ponencias anteriores, el tener interiorizado el ente público, la normativa de incompatibilidad de funcionarios y de altos cargos, el trabajar mejoras procesales para hacer más eficaz la persecución de la corrupción y acortar los plazos que las administraciones tienen que obligatoriamente sufrir cuando incentivan la búsqueda de responsables en materia de corrupción, desarrollar contabilidades analíticas y la publicación del coste real de las diferentes actividades y servicios que realizan los organismos públicos, establecer sistemas de fortalecimiento de la figura del empleado público con sistemas de incentivos, crear como entes independientes una oficina de conflicto de interés, establecer jornadas formativas sobre la normativa de protección al denunciante de corrupción, a la que se ha referido antes la compañera de Valencia, establecer un modelo de dirección pública profesional. Tenemos, por ejemplo, el modelo de Portugal, que está funcionando muy bien en Europa sobre el directivo público, crear una agencia de promoción de la ética, que desarrolle mecanismos preventivos y ayude a los funcionarios en determinadas decisiones, mejorar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, coordinar también la labor de los órganos de fiscalización externa para que haya homogeneidad entre los controles de fiscalización, implantar políticas de responsabilidad social corporativa o promover un programa de cumplimiento, tal como ha explicado la ponencia que me ha precedido, redactar un plan de acción para la reducción de cargas administrativas, ayudar a que no haya tanto desgaste interno en la coordinación que se vive dentro de un ente público, de una administración, en cuanto a la gestión de los expedientes por pasividad o por falta de respuesta de otros servicios necesarios para desarrollar el procedimiento, introducir niveles educativos
y contenidos éticos en la formación contra la corrupción, optimizar la regulación del proceso de elaboración de determinados proyectos de ley y de reglamento para potenciar la garantía de participación de todos los afectados. Y luego también, por ejemplo, pues establecer una mejora en los procedimientos de solicitud, demanda, queja y recurso por parte de los particulares, o formar a los funcionarios afectados no solo en normativa, sino también en valores de la organización. Y finalmente uno que me ha parecido también muy interesante porque tiene mucho peso, y es tener claro y distinguir en las decisiones que se toman por parte de las administraciones públicas, distinguir lo que es la persona o el órgano impulsor de relevancia en el peso político de la decisión, y el órgano de gestión que tiene que aportar los medios legales, económicos, tiene que aportar independencia y tiene que aportar también transparencia y rendición de cuentas. Es decir, tener muy claro el rol de cada interviniente en las decisiones de políticas públicas que al final tienen que ser tramitadas mediante procedimientos administrativos. Bien, ¿cómo se implanta un buen gobierno corporativo? Y aquí un poco voy a entrar en la pregunta que nos hacíamos al principio de mi ponencia. Está muy bien que el gobierno, el buen gobierno o la gobernanza sea una política pública estratégica más, vertebradora de todas las demás. Está muy bien que se implique de forma comandita a las distintas consejerías, pero ¿cómo se implanta? ¿Cuál es el sistema para que esto llegue a ser un instrumento de política pública dirigido a los ciudadanos? Bueno, pues en primer lugar, como os he dicho antes, estableciendo una estrategia, aprobando una estrategia, diseñando una estrategia. Y para el diseño de esa estrategia hay que huir, como decía antes un ponente, hay que huir del copia y pega. Hay que huir del copia y pega y hacer un análisis que nadie mejor que la propia organización lo puede hacer con ayuda de alguna consultoría externa, pero tiene que partir de la propia organización, hacer un análisis de 4 cuestiones fundamentales. La primera, sobre qué políticas públicas quiero que afecte la estrategia de buen gobierno, o sea, tener claro sobre qué ámbitos de gobierno yo quiero utilizar el buen gobierno para transformar esa realidad, tener claro quiénes son los actores del ecosistema del buen gobierno. Por ejemplo, no se puede hacer una planificación estratégica de buen gobierno que se aplica al sector de las infraestructuras o al sector sanitario sin contar con modelos de transferencia del conocimiento o con una cultura de la colaboración público-privada. O no se puede pretender un desarrollo tecnológico importante de una administración pública sin contar con que la contratación pública sobre servicios digitales es distinta a la contratación pública habitual. Es decir, tienes que tener muy claro que vas a necesitar conocer quiénes son los actores del ecosistema de la política pública que tú quieres mejorar. Luego, establecer mecanismos de control. Decía antes un compañero que una de las cuestiones con las que se encontraba en el mundo del compliance y en el mundo de la transparencia era que él siempre quería huir de los términos y posicionarse en las medidas concretas. Bueno, pues ese es uno de los retos, efectivamente, de una estrategia de buen gobierno. ¿Y cómo una estrategia de buen gobierno se diseña correctamente? Pues ahí tenéis varios indicadores derivados de nuestra experiencia. En primer lugar, orientando el documento estratégico a la ciudadanía y no solo a la administración. En segundo lugar, modulando los principios de eficacia y eficiencia como principios vertebradores. En tercer lugar, estableciendo criterios de innovación y de calidad. Antes nos referíamos al problema que tiene la obsolescencia en las estrategias. Pues aquí tenéis un caso, es decir, hay que tener una estrategia de buen gobierno a través de una estrategia de innovación.
Ambas cosas están muy relacionadas. La innovación no solo en tecnología. La innovación existe en estos momentos en las políticas públicas, en servicios sociales, la innovación existe en transferencia del conocimiento, la innovación existe incluso en los modelos de trabajo dentro de la administración pública. Es decir, tal como tiene definida la innovación la Unión Europea, no solo la innovación hay que entenderla como un mecanismo de investigación, sino como un mecanismo de mejora continua de los servicios públicos. Promoviendo la participación y la colaboración de los ciudadanos. Y luego una cuestión muy importante, pensando siempre en la rendición de cuentas y en la asunción de responsabilidades, en la gestión, así como potenciando un principio, lo que se llama un principio de sostenibilidad social y respeto ambiental. Hay que establecer indicadores de equilibrio social en cualquier estrategia de buen gobierno. Bien, una vez que uno tiene una línea editorial de estrategia de buen gobierno y que todas estas cuestiones de las que hemos hablado le han ayudado a reflexionar cómo se implanta dentro de lo que es el procedimiento de actuación de una administración pública. Pues básicamente con lo que se llama la cultura omnicanal, es decir, adoptar medidas generando compromiso en distintos ámbitos. En primer lugar, en el personal de la administración pública. El personal de la administración pública es fundamental para cualquier cultura de buen gobierno. Una cultura de buen gobierno, una estrategia, no se puede imponer. Y por ello, las medidas estratégicas de buen gobierno tienen que ir dirigidas al fomento de la calidad del servicio público, a simplificar procedimientos, a informatizarlos, a potenciar y luchar contra la corrupción, a disminuir la burocracia, que es uno de los grandes digamos, retos que tiene la estrategia de buen gobierno. Y sobre todo con una idea fundamental, ayudar a los funcionarios y a los técnicos de las administraciones públicas a que trabajen en clave de proyecto y no en clave de trámites. El trabajar en clave de trámites genera reinos taifas y eso es muy complicado luego de implementarlo como dinamización del trabajo. La frustración que produce un exceso de diferenciación entre el trabajo interno en la administración pública es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de simplificar administrativamente la administración. Luego, en segundo lugar, implicando a los ámbitos de interés, a los famosos stakeholders. Es decir, se ha detectado que una estrategia de buen gobierno también es una estrategia tractora para influir en una mejora de las pymes, en una mejora de la investigación, en un mayor acercamiento de la cultura empresarial a la administración. Es lo que se conoce como el corporate venturing. Este corporate venturing, que es una terminología que lo que establece es que la administración tiene también que desplegar su responsabilidad en cuanto a ser una locomotora de políticas públicas innovadoras. Y esto se está consiguiendo a través de figuras como la compra pública innovadora, donde la administración se convierte en compradora de innovación que realiza el sector privado y ayuda a las administraciones públicas a establecer unos mayores indicadores de fomento de la empleabilidad, de mayor creación de riqueza, de mayor creación de empresas y genera nuevos ecosistemas distintos, específicos dentro de lo que es el concepto de ciudadanía. ¿Qué ejemplos de buen gobierno o de estrategias de buen gobierno, de objetivos de buen gobierno os podría poner dentro de lo que es la situación en España? Bueno, pues ahí tenéis algunos. Se están estableciendo estrategias de transformación del sector público empresarial, repensando la actividad, sobre todo de las empresas públicas
y analizando su sostenibilidad financiera y la aportación real que hay a las necesidades actuales. Hay también una potenciación de la evaluación del rendimiento y del cumplimiento normativo, es decir, un análisis interno claro, y también, como os he dicho, un reforzamiento del papel de la profesionalización de la contratación pública como mecanismo vertebrador de un buen gobierno, sobre todo internamente y de cara al ciudadano. Es decir, exigir una adecuada y racional contratación pública es uno de los principios vertebradores de una estrategia de buen gobierno. Y en este sentido, os quiero aquí exponer cuáles son los retos o los desafíos que las administraciones públicas muchas veces nos encomiendan para que le ayudemos a trazar una buena estrategia en buen gobierno, específicamente dentro de lo que es el concepto de contratación pública. En primer lugar, considerar que las inversiones públicas ya no pueden vivir todas de entornos presupuestarios cada vez más restrictivos y, por tanto, potenciar mecanismos de colaboración público-privada donde haya aportación económica, incluso iniciativas de licitación por parte del sector privado especializado. Luego, el concepto de plataforma, oportunidades de digitalización y mercados en evolución. El concepto de plataforma o de hub de innovación permite a las administraciones públicas estar mucho más cercanos a, sobre todo, las pymes, que, como sabéis, son vertebradoras en nuestro país, permite estar mucho más cercano a sus necesidades y ayudar con una tutorización, ayudar a que las políticas públicas no se queden en programáticas, sino que lleguen a las localidades, lleguen a las pymes, lleguen al ciudadano. Luego, importantísimo, lo que está haciendo la innovación en inclusión social. Toda política pública, para que sea una buena política pública, tiene que tener trascendencia en la persona, en el ciudadano y en el medio ambiente. Y luego, finalmente, el reto que hay de redimensionar el sector público para minimizar ineficiencias, fraude y crear lo que se llaman cadenas de suministro responsables dentro de la propia administración. Bien, todo esto nos lleva a resumir en qué 4 ejes puede estar basado una implementación adecuada de una estrategia de buen gobierno. Yo os he traído cuatro ideas que creo que son, digamos, el contenido fundamental de una buena estrategia de buen gobierno. En primer lugar, desarrollar una arquitectura política para la profesionalización de la administración. Es decir, para que tenga un impacto real cualquier estrategia de buen gobierno y que incida en la profesionalización de las entidades públicas, se debe contar con un elevado nivel de respaldo político. Debe partir de arriba esa iniciativa. Los funcionarios y técnicos que tienen mucho gusto por trabajar bien, por supuesto que sí, y que están muy preparados, solos no pueden implementar una cultura de buen gobierno. Luego... José, perdona que te interrumpa, es que se nos va muy de bien, tiempo. Ya finalizo. Finalmente, establecer unas herramientas informáticas adecuadas y desarrollar medidas de acompañamiento desde la ética y la integridad. Muchísimas gracias y disculpa por este pequeño retraso. No te preocupes. ¿Alguna pregunta? Bien, pues gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos y perdona, es que vamos muy pillados. Gracias a vosotros.